Gloria al Señor, amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien, ya sea de día, de tarde o de noche que estén viendo este video. La bendición de nuestro buen Dios esté sobre cada uno de ustedes, así como en sus hogares. El día de hoy compartiremos la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, y leeremos el versículo 1 y el versículo 2. Y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es una porción de la palabra del Señor dirigida a la Iglesia de Cristo, hablando el Espíritu Santo a través de Pablo, el apóstol. Y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por ese gran amor, por esa gran misericordia, por ese amor eterno incalculable que tuvo el Padre hacia nosotros para enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y ser el intermediario entre el Padre y nosotros. Por ese grande amor es que deberíamos de reflexionar y tomar en cuenta las siguientes indicaciones. ¿Cuáles son? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Recordemos que todos los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales muertos, ¿verdad? Tenía que llevarse al animal y quitarle la vida en el altar para que sea sacrificado. Y este sacrificio debía de hacerse cada cierto tiempo para poder de alguna manera estar a cuentas delante de Dios. Pero hoy ya no se necesitan más sacrificios, es lo que el mismo libro de Hebreos nos lo dice, porque aquel sacrificio perfecto que valió y sirvió para poder quitar todo pecado de sobre la humanidad fue el sacrificio de Jesucristo, el cordero inmolado, el cordero sacrificado de la forma perfecta, la persona perfecta, sin mancha y sin pecado, que quitó el oprobio y el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué las escrituras nos hablan de un sacrificio vivo? Y nos dice que ese sacrificio vivo debe ser presentado con nuestro cuerpo. Recuerden que estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo es una de esas tres partes que hemos mencionado antes, que nos sirven para tener contacto con la humanidad. Pues este cuerpo, lo que nosotros llamamos la carne, es lo que debe ser sacrificado día a día. Es decir, debe de ser ejercitado de alguna manera para poder cumplir la voluntad de Dios. Pero la misma Biblia nos explica qué es lo que trata de decirnos cuando habla de este sacrificio vivo presentado en un culto racional. Pues en el verso 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, es decir, no vivan conforme a estos tiempos, es lo que nos está diciendo claramente. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o por medio de la renovación de nuestra mente o de nuestro pensamiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vamos por partes. Por el amor a Jesucristo, debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como gratitud de alguna manera a ese amor tan grande y misericordioso de nuestro Dios al enviarnos a Jesucristo. ¿Cómo presentamos ese sacrificio vivo? Tiene características. Dice, debe ser vivo, debe ser santo y debe ser agradable a Dios, porque ese es el culto racional, el culto con entendimiento, no el culto al cual vamos y nos reunimos o nos reuníamos cuando no había este problema de salud que hay ahora, al cual asistíamos 2 o 3 veces por semana y escuchábamos la palabra de Dios y al mismo tiempo alabamos al Señor a través de cantos de alabanza y de oración. No se refiere a este culto, sino a un culto racional, a un culto vivo, como dice las mismas escrituras, diario, constante de la práctica de nuestras vidas espirituales. Dice, este culto que se realiza cuando nuestro entendimiento va siendo transformado a la luz de la palabra.
En pocas palabras, lo que el Señor nos está tratando de decir es que cada vez que escudriñemos las Escrituras, cada vez que la leamos, cada vez que la estudiemos y la entendamos por la dirección del Espíritu Santo, nuestra mentalidad, nuestro pensamiento irá cambiando. Nuestra visión será diferente. Empezaremos a ver cómo mira Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Y cuando nuestro pensamiento vaya cambiando, nuestro corazón también irá cambiando, nuestras actitudes también irán cambiando. Iremos forjando dentro de nosotros el carácter de Jesucristo, que vuelvo a repetir, es nuestro ejemplo a seguir. Ese es el propósito de Dios, que nosotros nos parezcamos a su Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia, o Él se complace o se siente feliz de esa obediencia perfecta de Jesucristo. Quiere que nosotros sigamos esos pasos. Amén. Ese es el culto racional o el culto con entendimiento que Él espera de cada uno de nosotros, sus hijos. Lo mismo nos dice el Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Leamos. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está más que claro. Cuando dice que no nos conformemos al mundo, es decir, que no le demos la mayor importancia o la importancia principal a todas esas cosas superfluas y vanas que hay en este mundo, sino que nuestra mente vaya adaptándose a las Escrituras y vayamos tomando el ejemplo de vida de Jesucristo para vivirlo nosotros también cada día. Amados hermanos, el Señor se agrada en que congreguemos en una iglesia, en que escuchemos su palabra y le alabemos todos unidos a través de los cánticos espirituales. Pero el primer culto y el culto más importante es el culto racional, el culto que habla de nuestro testimonio de vida como hijos de Dios, que glorifiquemos su santo nombre con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, dejando de lado todo aquello que da un mal testimonio y que lo hace a Él avergonzarse de nuestros actos muchas veces cuando somos llamados sus hijos y no nos sujetamos a su voluntad. Queridos hermanos, esto es solo una pequeña reflexión con mucho amor, porque mi deseo es compartir con ustedes la palabra del Señor. La palabra del Señor es profunda, inmensa y totalmente llena de sabiduría. Es la sabiduría misma, porque la palabra es Jesucristo mismo. Y no podríamos explicarlo en cortos minutos como es lo que tiene este video. Pero les agradezco por seguirme, les agradezco por acompañarme, por estar apoyándome con sus oraciones, y quiero en esta parte agradecer de una forma especial a nuestra hermana Clelia Chavarri, que sé que es una de nuestras hermanas que nos apoya en oración. El Señor le bendiga, amada hermana, y retribuya todas esas oraciones con grandes bendiciones sobre su vida y cada uno de los miembros de su familia. Si tú también quieres apoyar la obra del Señor, apóyame con tus oraciones y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y más importante que suscribirte y darle clic a la campanita es que puedas compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarme y no olvides que el deseo de nuestros corazones es el deseo que también Dios tiene para nosotros, parecernos cada día más a Jesús. Dios les bendiga.